Me lleno el estadio de colores, jugadores se disponen a salir y se escuchan las porras y tambores. Tampico Madero es el equipo que brinda en cada juego el corazón. Tampico Madero es nuestro equipo, orgullo de toda la región. ¿Qué tal, amigos de Coleo Deportivo? Hoy, una emisión más de Ídolos del Fútbol. Platicamos con el exjugador del Tampico Madero, Veracruz, Tigres, Necaxa, América, Pumas, Vitesse de Holanda, y también formó parte de la selección de fútbol de México en el Mundial Estados Unidos 94. Él es Joaquín Alberto del Olmo Blanco. Nos va a platicar su experiencia como jugador y como director técnico y de esos entrenadores que lo llevaron a la cúspide en el fútbol nacional e internacional. Hugo Sánchez, Leo Benacker, Miguel Mejía Barón, Carlos Reynoso. Todo esto platicamos con Joaquín del Olmo en Ídolos de Fútbol de Coleo Deportivo. Había la reserva nada más, yo no pasé por reservas, yo no quería jugar fútbol y la vida me llevó a jugar fútbol profesional gracias a la insistencia de mi padre, que en paz descanse. Y bueno, un día fue Carlos Reynoso a ver el entrenamiento, el partido de las reservas y me vio jugar y me llamó y ahí empezó la historia, un poquito ahí entre suerte también porque debuté en un torneo de copa donde había que debutar 2 jóvenes, después ya no jugué más, fue a principio de temporada. Después en la jornada 16-17 hay una bronca y castigados y lesionados y empiezo a jugar y de ahí no dejo el puesto más en la titularidad del equipo. Entonces sí fue un poquito entre fortuna, tenacidad e insistencia de mi señor padre que tuve la oportunidad de jugar fútbol. La verdad que ha sido una grata experiencia durante todos estos años, con mis aciertos, mis errores, con mis partidos buenos y malos. Dentro de su carrera como futbolista, tuvo como estrategas a Carlos Reynoso, que lo debutó en el fútbol mexicano. Sin lugar a dudas, Leo Benacker, técnico holandés que dirigió al conjunto del América, también fue el estratega que le abrió la puerta al fútbol internacional. Jugó en 1996 para el equipo Vitesse de Holanda. Miguel Mejía Barón lo llevó al Mundial de Estados Unidos 1994 y Hugo Sánchez a los Pumas de la UNAM. Bueno, Carlos para mí fue muy importante y en 2 etapas. Llega aquí, me lleva a entrenar con el primer equipo, se acaba la temporada porque faltaban 5 partidos y él se va al Atlas y me dice que me quiere ir al Atlas y le digo, papá, que me voy al Atlas a jugar. Dice, no, tú aquí no te vas, yo tenía 16 o 17 años. Le dije, entonces no me dejas ir, yo ya no juego fútbol y me fui a estudiar la carrera de comunicación, que había empezado porque no era fácil jugar fútbol, entrenar y estudiar. Después llega el médico Ríos, luego llega el ratón Ayala, si mal no recuerdo, y el profesor Pagasagastegui va a ver un partido, me llaman, él me decía el doble de Osvaldo Ardiles, Osvaldito me decía, y voy a jugar el último partido de temporada, iba a debutar, pero me da un dolor en la espalda, en el nervio ciático, y no debuto. Regresa Reynoso el siguiente año al Tampico Madero, y me hablan aquí a esta casa, me habla acá, Cristóbal Tapia, me dice, oye Joaquín, ¿por qué no te presentaste a entrenamiento? Le digo, a mí nadie me avisó, no, es que Carlos preguntó por ti. Le digo, ¿se acordó de mí? Sí. Pues al otro día fui, empecé a entrenar, fue cuando hubo el torneo de Copa ahí que te digo que había que jugar 2, jugamos Pedro Serrano, que es también aquí de Madero, Pablo Herranz, que venían de México, y Pavón, eran los que hicimos los cupos de ese momento. Y después ya no, empezó la temporada, y ya no jugué hasta la fecha 17. Carlos para mí fue un tipo que me dio toda la confianza, siempre me apoyó en todos los sentidos. Fue un revolucionario en ese momento con aquel famoso pressing, con las peinadas de Mario Hernández, que hicimos muchísimos goles en el torneo. Fue una lástima que hubiera ese round robin, que yo estoy seguro que si no hubiéramos quedado campeones. Nos elimina Atlante en el último partido y no pasamos a la final. Entonces, pero sí, Carlos fue un tipo muy exigente, muy en su forma de ser, muy autoritario, pero
Yo creo que sí fue un adelantado en esa época en cuestión de trabajar físicamente mucho, el equipo corría más que todos, hacíamos pressing, goleamos muchísimas veces. Fue una época muy, muy padre aquí en Tampico y bueno, creo que la gente recuerda también ese equipo de Sergio Lira, del Petróleo Moreno, de Hugo Pineda, del Colano Rivera, de Jorge Patiño, Reinaldo Gualdini. Yo creo que todos los entrenadores te dejan cosas buenas y malas, es indudable. Hay que tratar de aprender lo que a lo mejor nos sirva y lo que no, pues no hacerlo. No todos los gustos son para todos. Y Leo me enseñó a no pensar en el rival, a jugar con personalidad, a intentar disparar a gol. Me decía mucho, pégale que tienes buen disparo. Hice bastantes goles yo ese año. No fui tan goleador, pero ese año fue los que más hice. Fue un tipo que pues, no le daba importancia al rival, lo respetaba sí. Él venía de un fútbol europeo totalmente diferente. Jugamos un 4-3-3 muy vertical con Omani y Calucha, que venían a dar ese aire africano al equipo, con Sague en un momento increíble, con la aparición de Cuauhtémoc Blanco, Rodrigo Lara en la contención. O sea, fue un equipo muy fuerte. Raúl Gutiérrez y el Halconcito Peña en las centrales, Juan Hernández y Guillermo Naranjo, Joaquín Hernández lateral y Adrián Chávez de portero, ¿no? Sí, yo creo que me dejó esa personalidad, esas ganas de querer ser, de trascender y pues de un tipo que si aquí en México se le respetó mucho, yo que he tenido la oportunidad después de ir a jugar con él a Europa y luego escuchar ahora 6 años hablar de Leo Hacker en España, o sea, le tienen un respeto y una admiración a Don Leo, le dice todo el mundo a Don Leo que aquí en México yo creo que no nos dimos cuenta la gran oportunidad que tuvimos de tener. Con Miguel aprendí un montón de cosas, a ser muy detallista, era un tipo que preparaba todas las charlas muy bien, cada entrenamiento, una gran cercanía con el jugador, antes de ser jugador eras un ser humano y eso le daba un plus a él porque nos comprometíamos más con él y su cuerpo técnico. Yo creo que el Mundial fue una lástima porque estábamos ahí, nos quedamos tan cerca. Yo siempre he dicho que nos faltó experiencia, o sea, de esa selección solamente, si mal no recuerdo, solamente Hugo Sánchez y Carlos Hermosillo, y no sé si Carlos Hermosillo habían jugado un mundial, y creo que no. Hugo Sánchez en el 86 y Sí. Hermosillo era su debut. Era su debut también. Un anterior no, Sí, en 90 no hubo. no Entonces hubo solamente estuvo Hugo en un mundial. Pues mira, te voy a decir para que la gente entienda un poquito lo que fue. Yo estaba aquí en esta casa en el 94 cuando me habla Javier Aguirre, me dice que estoy en la lista definitiva del mundial. Yo corro la terraza que mi papá siempre en las tardes, noches se ponía a tomar su cuba. Sí. Y le digo a mi papá, voy a jugar al lado de Hugo Sánchez. O sea, en vez de decir yo, papá, voy a jugar un mundial, yo fui a decir, papá, voy a jugar al lado de Hugo Sánchez porque para mí siempre ha sido el ídolo que a todos nos representó, un triunfador en otros lados. Después tuve la oportunidad de conocer a Schuster en Holanda, él entrenaba ahí con el equipo, venía a jugar con Pumas, y escuchar hablar a Schuster de Hugo era increíble, o sea, decía que no había visto un goleador como él en toda su carrera, que era un depredador, que había que poner la pelota en el área para que Hugo apareciera y la metiera, o sea, no tenía ni que voltear a ver porque sabías que Hugo iba a estar ahí. Y bueno, luego llegué a jugar al Mundial con él, yo hice muy buena relación con él, cuando me llega la invitación de ir a jugar a Pumas y hablo con él, me dice, claro que sí, encantado, y bueno, yo ya iba al final de mi carrera, yo entendí mi rol perfectamente, era un grupo muy joven, a excepción de Sergio Bernal y tu servidor éramos los más mayores, entonces hicimos un grupo muy bueno, Hugo era ídolo de todos nosotros, habría un gran respeto, una gran admiración, Hugo tiene una mentalidad increíble, que eso fue lo que lo llevó a triunfar siempre, y bueno, nosotros todos entendimos el rol, yo jugaba poco, pero los momentos que jugaba pues siempre traté de aportar, dentro de entrenamientos, en concentraciones, pues tratando de orientar a todos los jóvenes que había muy buena sintonía. Me acuerdo de cuando después del primer campeonato se me acercó Jimmy Lozano y Jerry Galindo para darme un abrazo y me decían, era nuestro ídolo, ahora estamos aquí festejando contigo. El equipo Pumas. Pues mira, yo creo que uno siempre está abierto a cualquier posibilidad. Yo creo que me equivoqué ir a Pumas en ese momento, haciendo una retroalimentación después. Yo no armé el equipo, me lo habían armado, yo acepté todo por las ganas de dirigir, porque era Pumas, porque pensé que iban a dar más tiempo, de parte de un proceso, después ese proceso no se respetó. Yo no le echo la culpa a nadie, creo que todos asumimos nuestros errores. Yo el primero no tenía que haber ido en ese momento, tenía que haber quedado en Veracruz, rompí mi palabra en Veracruz, le pedía permiso que me salieran. Entonces, yo creo que ahí ya empecé mal, y luego después de mi salida se dijeron mucho que había cobrado todo el finiquito, también fue una mentira brutal porque no fue cierto, pero sí, yo creo que me faltó tiempo y yo también creo
que todavía había mucha gente que había sido mi compañero en Pumas y no supe diferenciar yo primero el trato de técnico a jugador que de jugador que teníamos antes, ¿no? Entonces creo que cometí errores, creo que me siento más preparado, más maduro. Del Olmo Blanco nos platica de la actualidad del Tampico Madero. Le pide a la afición no desesperarse y seguir apoyando al conjunto celeste. El Tampico está en muy buenas manos. El Grupo Orlegui es un grupo ganador, un grupo que le apuesta. Me he reunido muchas veces con ellos, ¿no? Antes que tocaran el Tampico tengo muy buena relación. Sé su viva voz que quieren poner al equipo en primera división. Yo creo que este bache de Liga de Expansión pues ha truncado un poquito los planes, pero yo creo que es una lástima que ningún inversionista de esta zona le ponga al Tampico, que tenga que llegar gente a invertir. Creo que Tampico es una plaza muy buena, muy difícil para los rivales y que ojalá algún día el fútbol regrese a Tampico a primera división, porque hay muchos jóvenes, hay mucho talento aquí, siempre lo hubo. Y esa es la puerta más cercana, ¿no? Aunque es cierto que hoy Pachuca, que Chivas, que muchos equipos vienen a hacer scouting, pero bueno, si estás en tu equipo y eres de aquí, pues quieres jugar en tu ciudad, en tu equipo, ¿no? Y bueno, yo le he dicho que a mí es un sueño el volver a dirigir al Tampico, de tener la oportunidad. Después no sé si sea lo mejor o lo peor, eso solamente lo vas a ver los resultados, pero bueno, en estos momentos creo que dirigir una liga de expansión tampoco es tan motivante o tan competitivo como a mí me gustaría que fuera. Pueden cambiar las cosas en cualquier momento y se puede hablar de un proyecto, pero hoy en día creo que el Tampico tiene técnico, hay que respetarlo. Tiene una directiva que te voy a repetir, es una directiva seria, que va a hacer las cosas bien y que han invertido en un equipo por tratar de llevarlo a primera división, que no es fácil. También Joaquín del Olmo fue reconocido como deportista ilustre en Ciudad Madero, Tamaulipas. El campo, antes llamado El Polvorín, ahora lleva su nombre, Joaquín del Olmo Blanco.